Bueno, y atención, vamos a volver a la ciudad de Santa Fe. Recién Oscar Paredes nos adelantaba. El precio de la nafta puede modificarse, puede aumentar por el conflicto en Medio Oriente. Bueno, es una posibilidad, pero vamos a tomar contacto con él, que tiene más detalles de lo que se puede venir también con esta situación, Oski. Claro, Gaby, porque era una de las preocupaciones Sí. que había también en el medio de esta situación, no solo de lo que genera un conflicto bélico, sino también cuál podría ser la reacción justamente que iba a tener Irán con respecto a si se metía como parte de la guerra también los Estados Unidos. Bueno, todo esto que se genera cuando estamos viviendo situaciones de conflictos de este tipo como los que se vinieron viviendo en los últimos días y que parece que por el momento tendrían al menos un pequeño acuerdo de principio de paz, y eso también nos da tranquilidad a todos en el mundo. Pero digo, en el precio de los combustibles, estamos con Mariano Bossi y le queremos preguntar, Mariano, a ver, esto que parece tan lejano en cuanto a lo que tiene que ver con el lugar donde está ocurriendo, que es el Medio Oriente, este conflicto, ¿está relacionado a esta suba en el precio del combustible que tuvimos en los últimos días? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, directamente relacionado. A ver, lo que tendríamos que pensar es un poco la política del Poder Ejecutivo Nacional, que es lo que está haciendo. Si íbamos al gobierno anterior, veíamos una política de precios intervenidos, donde no estábamos en ese precio internacional, entonces por ahí tenía sus cosas buenas, sus cosas malas, y esa intervención de mercado lo que hacía es que cualquier problema que pase fuera en este caso como está pasando en Medio Oriente, no afectaba al número que el consumidor final terminaba pagando en el surtidor. Bueno, hoy estamos con este sistema de precios liberados, tenemos que analizar cómo se compone el precio del combustible, y bueno, una de esas patas es la cotización del crudo. Si nos íbamos al mes de mayo, si recordás, el 1 de mayo, hubo una pequeña retracción del barril de crudo que impactó en los precios, sí, muchísimo menos de lo que impactó ahora la subida, pero hubo una retracción de cerca del 1,5%. Y bueno, si nos vamos a lo que pasó en los últimos meses, tenemos que analizar cuáles son los componentes principales del precio. Por un lado, la cotización del barril de crudo, que como vos bien lo mencionabas, en este último mes se disparó cerca de un 20%. Si vamos, ese barril de crudo se compra en dólares, entonces hay que ver la cotización del tipo de cambio. Desde abril para la fecha, más o menos una depreciación del 10%, los impuestos subieron en el orden del 1,3% de los combustibles, y lo último también es que cuando una persona se acerca a cargar combustible, carga combustible fósil, pero parte está cortado con biocombustibles. Bueno, en estos últimos 2 meses los biocombustibles aumentaron en promedio un 5%, esa ecuación hace que, o explica, el número que vos mencionabas recién, que obviamente golpea mucho a la economía familiar, a la economía empresarial, y sobre todo cuando estamos tratando de dar esa lucha por tener esa inflación controlada o llegar al 1%, bueno, cuando uno ve el número de 5%, obvio que pega, porque además también se termina trasladando a los demás productos de la economía. Yo le voy a pedir mientras tanto a nuestra productora Cecilia Agüero que me vuelva a llamar, que se me cortó el retorno. Yo sigo hablando con Mariano. Digo, esto se ha dado también en las últimas horas, porque evidentemente está relacionado, digo, de un cese al fuego, una especie de paz entre Irán e Israel, ¿va a traer un poco de tranquilidad también a los precios del crudo del barril de petróleo? Técnicamente, en teoría sí, y eso se debiera ver reflejado en los precios del surtidor. Como te decía recién, el número por ahí queda un poco fuerte y golpea, y ver un número de 5% es duro. Yo recién, antes de salir al aire con vos, me puse a repasar un poquito también cómo venimos en los últimos meses, y por ahí no mirar la foto de este último mes, sino ver lo que viene pasando en el año. El combustible en el año aumentó alrededor del 12,5, 12,6%, que bueno, que acostumbrado a lo que venía pasando es un número muchísimo menor. La inflación del país más o menos se ubicó, según el INDEC, 13,5, o sea que más o menos estamos guardando eso que es tan importante en la economía, que son los precios relativos. Ahora, yo te explico todas las causas, pero la consecuencia es que golpea el bolsillo del consumidor, golpea el bolsillo de aquel que utiliza el auto, y también de aquellos que no lo utilizan, porque todo se transporta, o la mayoría de las cosas se transportan vía terrestre en Argentina, entonces termina también afectando a los demás productos. Y de un tiempo a esta parte, yo no sé si es por el frío, pero la verdad que en el rato que estuvimos acá no veo mucho movimiento de gente cargando combustible. ¿Esto también se ha vuelto una realidad o una constante en las estaciones de servicio? ¿Ha caído la venta de combustible? Y por supuesto que el frío golpea, y la gente ya está más retraída en su casa, pero si nos vamos a los números finos, creo que no escapamos de la mayoría de los rubros de la economía. Estamos en el orden de 16, 17 meses
consecutivos de caída de consumo. Obviamente es un indicador muy fidedigno de la actividad económica. A ver, el país empieza a crecer, se empiezan a transportar más mercancía, la gente empieza a circular más, automáticamente se ve reflejado en el consumo de combustible. Bueno, lamentablemente venimos de 16, 17 meses de caída y esa caída además, en este caso no le importa tanto a la gente, pero a nosotros nos complica un poquito más porque está sobrando producto, el canal mayorista, que es el que nutre directamente al campo, el transporte de carga, está entrando fuerte, entonces por ahí vemos esto que vos mencionabas recién, que las estaciones de servicio están más vacías que siempre. Mariano, muchas gracias. Por favor. Bueno, Gaby, no sé si les ha quedado claro, ¿no? Lo que Sí. está ocurriendo también en las estaciones de servicio. De verdad que en el rato que hace que estamos nosotros aquí esperando para salir en vivo, hemos notado muy poca gente, que viene claro. a cargar combustible. Digo, puede ser producto de la temperatura también, digo, pues tal vez hay gente que ya tiene la posibilidad de estar en su casa, cargó más temprano, pero notábamos como menos movimiento y también ratifica un poco, Mariano, vos esa situación. Digo, Sí, no solo va más allá del horario de carga. Claro, va más allá del horario de carga o de la temperatura, si hace frío o hace calor. Evidentemente hay menor consumo de combustible. Hoy la gente tal vez viene, como decía él, sigue cargando para lo necesita para poder moverse por alguna cuestión de necesidad y después directamente tal vez no está utilizando tanto el vehículo por esto del precio que tiene hoy el combustible. Pero en definitiva entonces todo nos afecta, lo del exterior, lo del interior, pero todo termina repercutiendo. No hay salida. Bueno, lo que va a ser interesante ver ahora es si efectivamente el conflicto en Medio Oriente empieza a calmarse, como un poco indica el pronóstico de la política internacional, se revierte justamente el aumento de la nafta. Digo, en este juego libre de oferta y demanda y de aumento de precio con las condiciones que se estuvieron dando, bueno, hay que ver si después vuelven hacia atrás, porque es algo que vemos poco en la Argentina, que después de un aumento haya un revés y se dan las condiciones. Claro, por eso también incluso vemos que la petrolera oficial, que es YPF, Se mantuvo todavía firme con el precio, que no ha aumentado lo que sí han aumentado otras petroleras y creo yo digo que debe ser también producto de eso, Gaby, ¿no? Esperando ver si esta situación del conflicto en Medio Oriente se tranquiliza un poco, si hay algún acuerdo de paz y de esta manera pueden evitar que siga subiendo el precio del barril de crudo de petróleo y tratar de mantener entonces también el precio que esta petrolera oficial mantiene aquí en nuestro país. Bueno, Oski, excelente, gracias por la información. Volvemos en un ratito.